Buenos días, amados hermanos. Nos recordamos que la palabra de Dios dice que nuevas son cada mañana sus misericordias y hasta la noche su fidelidad. O sea, el Señor tiene cuidado de su pueblo, tiene cuidado de nosotros, y yo sé que esta situación de encierro nos ha afectado en muchos aspectos a todos, pero no olvidemos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Para compartir lo que voy a compartir, voy a usar una ilustración con la cual yo creo que todos van a estar identificados y todos van a reconocerla. Hay una película de boxeo basada en la vida de un personaje que se llamó Rocky Balboa. La primera película, me puse a investigar un poco al respecto, y la primera película salió en 1976, o sea, hace muchos años. Yo diría que muchos no habíamos nacido. Bueno, yo por lo menos no había nacido de nuevo, hasta el año siguiente. Y muchos no habían nacido tampoco físicamente. Pero esa película causó un gran impacto. Luego vino Rocky II en 1979 y así siguió una saga. Rocky III en 1982, luego Rocky IV en 1985 y por último, bueno, no por último, estuvo Rocky IV, les dije, va en 1985, Rocky V en 1990 y Rocky Balboa en el año 2006. Y como digo, creo que todos vimos más de alguna. Pero algo que me hizo pensar, porque yo creo que todos nos identificamos con Rocky Balboa, cuando después de ver la película ya salíamos así, brincando, haciendo el pase de boxeador, ¿verdad? Pero algo que yo creo que nos hizo identificarnos con este hombre fue su humildad. Por decirlo así, su grandeza, su título no se le subió a la cabeza. Bueno, era lo que se mostraba, por lo menos en la película, era lo que el artista mostraba, una humildad. Y luego, también algo que nos hizo identificarnos es que a pesar de la adversidad, a pesar de que no pareciera que lo fuera a lograr, siempre se le sobreponía a la adversidad. Cuando se enfrentaba a sus diferentes oponentes, a pesar de que era un hombre grande, los oponentes en términos generales eran más grandes que él, nosotros al verlo y al ver cómo lo estaban golpeando con el ojo herido y todo, casi que podríamos profetizar que iba a perder la batalla, iba a perder la pelea. Fíjense que dije profetizar, no dije apostar, porque no debemos apostar, ¿verdad? Como cristianos. Vemos a ese boxeador que es golpeado en cada asalto y que casi no soporta. Pareciera que no va a regresar para el siguiente asalto. Como puede, arrastrándose llega a su esquina. Y eso es lo que a mí me ha llamado la atención, que en la esquina hay dos hombres que están ahí listos para restaurar sus heridas, para animarlo, para exhortarlo, para darle consejo y animarlo a que se levante para el próximo round. Y luego en el siguiente asalto pareciera que no la va a lograr y así se van varios asaltos hasta que al final en una de esas, a saber ni cómo, bueno, yo sé que fue porque estos hombres creyeron en él, lo animaron, lo exhortaron, lo empujaron, por así decirlo, a que siguiera peleando, logra conectar un knockout y cae el oponente y ya no se levanta. Lo que parecía imposible fue
logrado. ¿Cómo sucedió? Bueno, sucedió porque estos hombres en la esquina habían creído en él, lo habían animado, lo habían exhortado, lo habían aconsejado y lo empujaron a vencer. A nosotros, Dios nos ha llamado a ser más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Más que qué? Más que vencedores en Cristo Jesús. Dile a tu esposa, eres llamada a ser más que vencedora en Cristo Jesús. Y tu esposa, dile a tu esposo, a ver, díselo. Así es, has sido llamado a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Y digámoselo a nuestros hijos, hijo, has sido llamado a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Y ahora digamos todos juntos, hemos sido llamados a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Esto es una muestra de lo que Dios quiere que suceda en la vida real. Que siempre estemos listos para consolar, para animar a otros, para que vayan a pelear el siguiente asalto, para que no se detengan, sino que vayan adelante. Me gusta lo que dice Hebreos en el capítulo 12. Este es un pasaje conocido, pero déjenme que se los lea. Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Hay una nube de testigos que están animándonos, que están diciendo, adelante, ánimo Herbert, ánimo Juan Carlos, ánimo Delia, vamos adelante, no desmayemos, ánimo. Esa nube de testigos nos está animando a todos y a cada uno de nosotros. Ánimo Luispe, ánimo Eu, vamos, ánimo Rolando, vamos Mayra. O sea, hay una nube de testigos que está animándonos. Que los podamos ver, que estemos conscientes, tal vez no, pero la bendita palabra del Señor nos dice que esa nube de testigos está ahí. ¿Y qué está haciendo esa nube de testigos? Está animándonos. Ahora, por supuesto que definitivamente nosotros no estamos tal vez tan conscientes de esa nube de testigos, pero por eso es que necesitamos que alrededor nuestro haya personas que nos animen. El nombre del mensaje que vamos a compartir es animando a otros a ser vencedores. Animando a otros a ser vencedores. Dios nos ha llamado a ser más que vencedores. Y Dios nos está animando, nos está pidiendo que nosotros animemos a otros a ser vencedores. Y es lo que queremos ver en esta mañana. Por favor, oremos. Padre amado, te pedimos que envíes tu palabra a nuestros corazones, fortalece nuestras vidas, nuestros corazones, con tu palabra preciosa, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga esa obra para la cual tú la has querido enviar en esta mañana, esa obra en nuestros corazones para que seamos fortalecidos con poder en nuestro ser interior, para que Cristo habite por la fe en nosotros y que otros puedan ver la realidad del Evangelio. Padre, en el nombre precioso de Jesús te damos gracias y encomendamos nuestras vidas a tu gracia. Amén. Amén. Lo primero que queremos ver son dos atributos de la naturaleza de Dios. Por supuesto, Dios tiene
muchos atributos. Los primarios podríamos decir que son omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia. O sea, Dios todo lo puede, Dios todo lo sabe, Dios está en todos lados. Eso es algo que lo caracteriza a Él. Pero aparte de esa y otras atributos, hay un atributo que queremos ver, dos atributos que queremos ver en esta mañana. Y los veamos en Romanos capítulo 15 y versículo 5. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Es el Dios de qué? De la paciencia y de la consolación. Estos son atributos de Dios. Estos son atributos comunicables. Él quiere que nosotros como sus hijos tengamos estos atributos. Por supuesto que hay atributos que no podemos tener, como la omnipresencia, la omnisciencia, pero este tipo de atributos, que son atributos comunicables, que Él nos puede dar, que Él quiere compartir con nosotros, los podemos tener. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. Filipenses 1:6 dice que aquel que empezó en nosotros la buena obra, Él la va a completar hasta el día de Jesucristo. Él la va a perfeccionar. Estamos en un proceso, vamos siendo transformados de gloria en gloria, de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Por supuesto, tal vez nosotros no lo sentimos. Eso es como cuando nuestros hijos empiezan a crecer. Ellos no se dan cuenta, ni nosotros tampoco. Pero cuando llega un amigo, el tío o alguien que no los ha visto por 2, 3 meses, ¡hala! ¿Cómo ha crecido aquel, verdad? Y donde nos podemos dar cuenta es que parecen salsacharcos, ¿verdad? Los pantalones ya les quedan bien cutos. Y es lo que pasa. Nosotros tal vez no nos damos cuenta que estamos creciendo, pero el Señor está haciendo una obra en nosotros. Él empezó esa obra y Él la va a completar, dice, hasta el día de Jesucristo. Y cuando nos menos sentimos, hemos crecido espiritualmente. Estamos en ese proceso. Así como en el caso de un boxeador, también nosotros estamos en el cuadrilátero, que es esa realidad de la vida en la cual nuestro adversario, el enemigo, quiere atacarnos y quiere destruirnos. Pero nosotros debemos de resistir. ¿Para qué? Para llegar a ser más que vencedores. Y yo sé que no es fácil, muchas veces en las batallas que tenemos en la vida diaria, en situaciones difíciles, apenas logramos sobrevivir y nos vamos arrastrando a la esquina. Pero quiero decirte que ahí Dios quiere restaurarte. El Espíritu Santo te quiere consolar y restaurar. Y es parte de lo que los hermanos debemos de hacer, animar y consolar a otros. Porque Dios quiere que lo hagamos por medio de la paciencia y la consolación de la que habla Romanos 15:5 que ya leímos. Luego, en Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen paciencia. ¿Cuántos le hemos pedido, Señor, yo quiero paciencia? Bueno, te quiero dar una noticia que probablemente ya la sabes. Si vas a la farmacia y pides un bote de paciencia, no te lo van a dar porque no existe. Si vas al súper, no vas a lograr comprarlo, no importa dónde vayas. La paciencia no la venden así. La paciencia es un atributo de Dios que es comunicable y Él quiere dárnoslo. Este versículo que leímos aquí dice que porque sabemos que los sufrimientos producen paciencia. Esa misma palabra es traducida, la misma palabra griega, porque también tiene otros significados, como resistencia. O sea que podríamos leer, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. O la Nueva Versión Internacional lo traduce como
perseverancia, y ese es también otro significado de la palabra. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos, nos ponemos muy alegres en los sufrimientos. Parece una locura, pero el camino de Dios para el hombre natural es locura, pero no para el hombre espiritual, porque sabemos que los sufrimientos producen perseverancia. O sea, vamos a ser de los que estamos perseverando, porque es la obra que hacen los sufrimientos en nuestra vida. La versión Dios habla hoy usa la palabra soportar. Entonces, lo que hace estas tribulaciones, lo que hacen estos problemas es que nosotros nos volvamos personas que soportan, personas que persisten, personas que tienen resistencia. Y esa es la paciencia de los santos. Dice en 2 de Corintios 1:4 que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones. ¿Cuáles son nuestras tribulaciones? Pruebas, enfermedades, conflictos, dolor, situaciones económicas. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a consolar a otros. O sea que hay un propósito. Leamos lo que está aquí en pantalla. 2 Corintios capítulo 1, versos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿De qué? ¿De alguna consolación? No, de toda consolación. Quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Miren qué bendición, ¿va? O sea, hay un propósito en el sufrimiento, no es en balde. Y ese propósito es para que nosotros experimentemos la consolación de Dios y seamos equipados para poder consolar a otros, para poder animar a otros. Y eso es de suma importancia en el cuerpo de Cristo, porque Cristo es un cuerpo de muchos miembros y el ministerio de consolación es importantísimo, hermanos, muy importante. Vamos a ver a Bernabé. Bernabé es un ejemplo del ministerio de consolación. En Hechos, bueno, a Bernabé lo encontramos por primera vez, y su nombre no es Bernabé, sino José, en Hechos capítulo 4, versos 36 y 37, dice que fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban, o sea, él tenía un sobrenombre, Bernabé, o sea, no era su verdadero nombre, su verdadero nombre era José. Bernabé significa hijo de consolación. Vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Aquí es la primera vez que se menciona a este José, que tiene por este sobrenombre de Bernabé. Él tenía una característica, él tenía una preocupación por los demás. Y aquí vemos que esa preocupación lo llevó a vender un terreno que tenía y darlo a los apóstoles para que pudieran suplir las necesidades. Pero vemos el ministerio de Bernabé en favor de Pablo. Dice Hechos en el capítulo 9, 26 al 27, porque realmente aquí empieza él a ejercer su ministerio en favor de un discípulo que estaba siendo rechazado. Y no sin razón, había razón para rechazarlo. Pero leamos aquí en Hechos 9, 26, 27. Si ustedes tienen su Biblia, por favor vayan ahí a Hechos 9, 26, 27 y no vayan a cerrarla porque más adelante, un poquito más adelante vamos a leer otro pasaje que también está en Hechos. Entonces, si quieren, por favor, Hechos capítulo 9, versos 26 y 27. Es Bernabé intercediendo por Pablo, ejerciendo su ministerio de consolación. Dice entonces, si ya estamos ahí, vamos por favor, dice:
Cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. ¿Por qué no creían que fuera uno de ellos? ¿Se recuerdan que antes de que el Señor lo encontrara en el camino de Damasco, Él iba persiguiendo a los cristianos? Él estuvo cuando murió Esteban, el primer mártir de la iglesia. O sea, Pablo no era monedita de oro para caerle bien a todos. Él era alguien difícil y, por supuesto, yo entiendo por qué todos tenían ese tipo de apreciación. Me recuerdo de recién convertido, íbamos a predicar a la cárcel con un amigo y ahí dentro de la cárcel hay una capilla, eso era en Pavón, y ¿cómo se llama? En la capilla pues hay hasta un pastor. Y había un hombre que se había entregado al Señor de corazón, pero de veras de corazón, pero todos le tenían miedo. Algo así como Pablo. ¿Saben por qué? Porque su apodo era mala suerte. Porque si tenías la mala suerte que te encontrabas con él y estaba de mal humor, te podía ir muy, pero muy feo. El hombre había matado personas. Pero ese hombre se entregó al Señor de corazón y fue cambiado y transformado en una forma tremenda. Bien, leamos Hechos capítulo 9, versos 26 y 27. Dice, cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Verso 27, entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles y ahí les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. O sea, aquí está, por decirlo así, Bernabé poniendo la cara por Pablo. Bernabé siendo el garante, el fiador de Pablo, siendo aquel que dice, no, él no es así. Él fue así, pero ya no es así. Luego, ejerciendo su ministerio de consolación, lo encontramos en un caso cuando Marcos o Juan Marcos es desechado por Pablo, por un problema que había habido. Leamos aquí en Hechos capítulo 15, los versos 35 al 39. Aquí vamos a ver cómo Bernabé interviene en este desacuerdo que hubo entre Pablo y Juan Marcos. Marcos era un joven y como todo joven pues tenía sus propios problemas. Dice en el verso 35, así que Pablo y Bernabé continuaron enseñando la palabra del Señor en Antioquía y anunciando el evangelio a muchos más. Algunos días después, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades donde hemos anunciado la palabra de Dios, para ver cómo están. Bernabé quería que los acompañara Juan, que también era conocido como Marcos, pero Pablo no estuvo de acuerdo, porque Juan se había separado de ellos en Panfilia y no había trabajado con ellos. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre. O sea, aquí una separación. Y miren, yo he oído y muchas veces dicen que fue un error de parte de Bernabé, que el nombre Bernabé no vuelve a aparecer en el libro de los Hechos, que él que había sido un gran misionero, que había andado de arriba para abajo en el Asia Menor, estableciendo iglesias, con Pablo no vuelve a aparecer. Entonces por eso dicen muchos que es un error. Pero recordémonos que Bernabé es el sobrenombre de José y lo que quiere decir es hijo de consolación. Él fue usado en la esquina del cuadrilátero para restaurar
para animar, para que Juan Marcos pudiera seguir peleando la batalla y fuera de bendición y utilidad. ¿Y por qué digo eso? Porque más adelante, miren lo que dice Pablo mismo sobre Juan Marcos o sobre Marcos, en 2 Timoteo capítulo 4 y verso 11. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo está diciendo que solo Lucas es el único que lo acompaña. Aquí ya está en prisiones, pero dice que agarre a Marcos. Aquel Marcos, el mismo Marcos que él había desechado, dice, toma Marcos y tráelo contigo. ¿Porque qué? Me es útil para el ministerio. O sea, la obra de restauración que Bernabé se quedó haciendo para restaurar a Marcos había dado un fruto precioso y maravilloso. Más adelante en Colosenses capítulo 4 y verso 10, si quieren leerlo por favor conmigo, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. O sea, ¿quién está hablando también de Marcos? Pablo, que escribió la epístola a los Colosenses. Aristarco, mi compañero de prisiones, o sea, estaba en una prisión en Roma, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual les he dado mandamientos. Si va a ustedes, recíbanlo. Imagínense qué hubiera pasado si Bernabé no hace su ministerio de restaurar a Marcos. Tal vez Marcos se para apartando el camino. Porque si hay algo que el enemigo quiere, es desanimarnos. Porque cuando somos desanimados, nosotros venimos y decimos, no, yo no sirvo para nada, yo le he fallado tantas veces al Señor. Pero recordémonos lo que nuestro amado hermano Juan dijo, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Amados, necesitamos a muchos más. Esa es parte de lo que Dios quiere que nosotros hagamos, restaurar a otros. Y es lo que vamos a ver ahorita, que consolar es un ministerio para todos en la iglesia. Y quiero decirte, no digas, es que yo no soy importante en la iglesia porque no tengo un ministerio. ¿Quieres un ministerio? Ahí está. Sé de los que consuelan, sé de los que animan. Levanta el teléfono. Bueno, hoy en día no se levanta el teléfono, porque lo tenemos en celular. Sácatelo de la bolsa o de donde lo tengas y marca. Llama a alguien, hermano, ¿cómo has estado? He estado pensando en ti, he estado orando por ti. Corre la carrera, Dios te bendice. O sea, no es un trabajo nada más del pastor o de los pastores adjuntos o de los ancianos, si es que los hubiera, de los diáconos. No, es una asignación, un ministerio que tenemos todos. Y quisiera que leyéramos 2 Corintios capítulo 1, versos 3 al 7, y lo tengo aquí proyectado en la pantalla, pero si lo quieres buscar en tu Biblia, te voy a dar un poco de tiempo, tal vez valdría la pena, y podríamos incluso, bueno, si no les importa a ustedes, subrayar o señalar lo que vamos a ver aquí. Pero primero leamos, 2 Corintios capítulo 1, versos 3 al 7. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están sufriendo por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. Verso 6. Si nosotros sufrimos, es para que ustedes reciban
consolación y salvación. Si somos consolados es para que ustedes reciban consuelo y puedan soportar como nosotros cuando pasen por los mismos sufrimientos. Firme en nuestra esperanza respecto a ustedes, pues sabemos que así como participan en nuestras aflicciones, también participan en nuestra consolación. Este pasaje, que tiene, ¿cuántos versículos? 3, 4, 5, 6, 7, 5 versículos. En 5 versículos aparecen 10 veces la palabra consuelo o consolación en alguna forma. Veámoslo aquí en la pantalla. Consolación, 1. Consuelo, 2. Está en negrilla, está resaltado consolar, 3. Consolación, 4. Consolados por Dios, 5. Consolación, otra vez 6. Consolación, otra vez 7. Consolados. Consuelo, 9. Y consolación, 10. 10 veces aparece en ese número tan poco de versículos. Eso nos muestra lo importante que es, la importancia que el Espíritu Santo le está dando al ministerio de consolación. Y Pablo da instrucciones para que nosotros podamos llevar a cabo el ministerio de consolación. O sea, como dijimos, consolar es un ministerio para todos en la iglesia. Veamos cómo nos instruye el Espíritu Santo al servicio de consolar a otros. Primera, y no es el único pasaje, pero quería usar este específico porque si ustedes miran las epístolas de Pablo, esto se menciona en diferentes formas, en diferentes epístolas. En primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y verso 14 dice: también les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos. O sea, si alguien está sin trabajar, bueno, Pablo dice en una de sus epístolas: el que no trabaja, que no coma. Que animen a los de poco ánimo. Ay, hermano, es que eso no creo que yo lo pueda hacer, es que fíjese que está muy difícil la cosa. O sea, hay gente más apagada, gente que, miren, es una bendición la gente activa y positiva, pero no todos son así, o no todos somos así. Necesitamos que alguien nos anime, que alguien nos diga: tú puedes, ánimo, no te des por vencido. Y vamos a ver ese ministerio de consolación funcionando. Que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles. Hay personas que por la edad o por alguna enfermedad o por lo que sea, están débiles de salud o lo que sea, y es necesario que los apoyemos, que los sustentemos con palabras de ánimo, con amor, que sean pacientes con todos. Dijimos que este es uno de los atributos de Dios que es comunicable, la paciencia, y Él quiere que seamos, dice, pacientes con todos. Amados hermanos, qué precioso, qué importante es que nosotros podamos tener ese privilegio de poder consolar a otros en la iglesia. Este es un ministerio, como ya mencioné, para todos. No necesitas ser investido, que se ore por ti. Bueno, si alguien viene y me dice: hermano, yo entiendo lo que dice la palabra de Dios. Hermano, entiendo lo que usted compartió. Entiendo, hermano, que yo debo consolar a otros, pero me cuesta, no tengo esa gracia. Por favor, ore por mí. Voy a orar por ti. Por supuesto que voy a orar por ti. Y ahorita estamos separados, pero como yo les dije, con el carnet yo me puedo mover a cualquier lado y yo voy a ir donde estás, si me llamas, a orar por ti. Y si no quieres ir porque tal vez te puedo llevar el famoso bichito, bueno, llámame y vamos a orar por teléfono. Pero es algo que Dios quiere que todos ejerzcamos, que tú, yo, tu esposa, mi esposo, todos nos animemos unos a otros. Y eso realmente es muy, pero muy
importante dentro del cuerpo de Cristo, principalmente en el tiempo en el que vivimos y en el tiempo que está por venir. Porque quiero decirles, no es el tema, y solo haciendo un paréntesis, aparentemente todo esto fue un gran engaño, que murió, no, nadie me va a venir a decir, sí, pero es que murieron personas. Miren, muchas de las personas de los números están formados por personas que fueron catalogadas, que habían muerto de la famosa enfermedad, pero que realmente murieron de otra cosa. Y para haber catalogado el asunto como pandemia, se necesitaban otros criterios que no se usaron. El protocolo que se dio estuvo mal. Bueno, en fin, no vamos a entrar en ese tipo de cosas, pero ustedes pueden averiguarlo por su cuenta. Pero lo que sí es que este fue un ensayo, sin ningún lugar a dudas, para las situaciones que se vienen adelante. Entonces, si este fue un ensayo, el Señor lo permitió para una razón, para que nosotros aprendiéramos. Entonces, nosotros debemos de aprender a ser más que vencedores y a ejercer el ministerio de consolación para otros. Amén. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que nos preparemos para consolar a otros. Y miren, amados hermanos, es muy importante. Es impresionante la cantidad de personas que están desanimadas, principalmente ahorita en este tiempo, ¿va? Y no sin razón. Es muy fácil decirle a alguien, mira, confía en el Señor. Son frases estereotipadas, pero una cosa es estar pasando por el fuego. Y lo que tenemos que hacer es animar a otros a que se aferren de la mano del Señor, pero también debemos de orar con ellos, debemos de animarlo. Hermano, yo voy a estar a tu par, yo voy a estar orando contigo. Y como digo, este es un ministerio que todos tenemos. No pensemos que solo nuestro trabajo es lo importante. No, también es importante que nos preocupemos los unos por los otros. Y para concluir, quiero leer Hebreos capítulo 3 y verso 13, y lo voy a leer de la versión Reina Valera actualizada del 2015, que es una versión nueva relativamente de la Reina Valera. Bueno, nueva, tiene 5 años. Para aquellos que amamos la Reina Valera, yo doy gracias a Dios que hay versiones que han mantenido el mensaje de la Reina Valera en su forma más clásica, pero actualizando el lenguaje. Dice Hebreos 3:13, más bien exhórtense los unos a los otros cada día, mientras que aún se dice hoy, que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué hace el pecado? Engaña, endurece el corazón, nos engaña y como consecuencia el corazón queda endurecido. La palabra que aquí se traduce, exhortar, dice más bien exhórtense. Esa palabra en griego también se traduce como consolar. Entonces podríamos leer más bien consuélense los unos a los otros cada día, mientras aún se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. La versión Palabra de Dios para Todos dice, al contrario, anímense. Donde el otro lado dice exhórtense, aquí dice anímense unos a otros todos los días, mientras todavía existe ese hoy. Ayúdense para evitar el pecado y engaño y engaña a algunos de ustedes, y lo vuelva terco contra Dios. Vuelvo a leer Palabra de Dios para Todos.
Al contrario, anímense unos a otros todos los días mientras todavía existe ese hoy. Ayúdense para evitar que el pecado engañe a algunos de ustedes y lo vuelva terco contra Dios. Amén. Es algo que vemos por muchos lados de la Escritura, que debemos de animarnos unos a otros, que debemos de ejercer ese ministerio que Dios tiene para nosotros. Estamos en una batalla sin dudas, y por eso puse este versículo de Efesios 6, donde habla de la armadura de Dios, donde habla de las batallas espirituales, donde dice que no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y Efesios 6:13 dice, por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios, ¿para qué? Cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Amado hermano, si alguien llega a tu esquina, a la esquina del cuadrilátero, y viene herido, viene con necesidad, por favor, sé tú, junto con el Espíritu Santo, aquel que lo restaura. ¿Para qué? Para que, como dice aquí, poder resistir hasta el fin. Necesitamos ser de veras animados para permanecer firmes. Todos lo necesitamos. No es que yo como pastor no lo necesite. Por supuesto, yo sé que Dios nos anima no solo a mí, sino a todos, a veces sin que alguien se lo proponga. A veces alguien nos manda un mensaje, y ese mensaje llegó en el momento preciso en el que lo necesitamos. Como ustedes saben, yo pongo un mensaje de un autor, y de veras busco autores que ya estén muertos porque su ministerio ya fue probado, y le digo, Señor, dame algo para poner mañana, y junto con el mensaje busco un versículo, y así es como lo pongo cada mañana. Pero tal vez el mensaje de hoy no fue para ti. Sí te edifica, pero no fue para ti. Pero de repente un mensaje y un versículo llegan a tu corazón, y ese día no solo fuiste edificado, sino fuiste animado, fuiste exhortado a correr con paciencia la carrera puesta delante de ti, porque todos tenemos que correr esa carrera que ha sido puesta delante de nosotros. Amén. Vamos a orar. Les invito a que me acompañen a orar. Señor, queremos echar mano de toda la armadura de Dios. Señor, si hay una armadura, pues es porque hay una batalla. Y Señor, tú, si nos has llamado a ser más que vencedores, es porque hay una batalla. Y esa batalla, Señor, no es contra seres humanos, contra personas como nosotros, sino contra huestes espirituales de maldad que quieren robar, matar, destruir, que quieren terminar con nuestras vidas espirituales, Señor. Señor, cuando este día malo llega, Señor, queremos estar firmes, pues queremos resistir hasta el fin, Señor. Como vemos que sucede con este boxeador que aparentemente ya no podía, Señor, pero al llegar a la esquina del cuadrilátero, al llegar a su esquina, ahí estaban esos dos hombres para limpiarlo, para restaurarlo, para vendar sus heridas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, que nos anima, que nos restaura, Señor, y que tu cuerpo de Cristo, aquellos que son restauradores, aquellos que tenemos, porque todos tenemos ese ministerio, podamos, Señor, restaurar a otros, Señor, animarlos a correr en pos de ti, a correr, a pelear la buena batalla de la fe, Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te pedimos que en esta semana podamos poner en práctica lo que hemos aprendido, Señor, y que podamos estar firmes, Señor, y pelear la buena batalla de la fe.
Padre, oramos en el nombre precioso y maravilloso de Jesús, a quien damos desde ya toda honra, toda gloria y toda alabanza, Señor. Y que esta semana que estamos empezando hoy sea una semana de victoria. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Un fuerte abrazo y ánimo. Les animo a que animen otros y que nos estemos animando los unos a los otros. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.